Bienvenidas. En la noche de hoy vamos a realizar un estudio que hace referencia a un pasaje de la escritura que está en 2 capítulo 11 2 Corintios capítulo 5 del versículo 11 al 21. Y quiero que por favor me acompañen a ese pasaje. 2 capítulo 5 del versículo 11 al versículo 21. Listo. Vamos leyendo mientras ustedes lo van encontrando allí. Yo creo que ya lo encontraron. 2 capítulo 5, versículo 11 al 21. Dice la palabra del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuademos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y esperamos que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún hacia Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, mis hermanas, entonces, como les acabo de mencionar, en la noche de hoy vamos a estudiar este pasaje de 2 Corintios capítulo 5 del 11 al 21, pero específicamente quiero tratar con ustedes un tema, un versículo, que es el versículo 17, que es el que acabamos de leer, que es el que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces quiero que estudiemos este pasaje y vamos a adentrarnos un poquitico en él para descubrir lo maravilloso que el Señor nos quiere enseñar a través de este pasaje. Y en este pasaje evidenciamos dos encabezados muy importantes. El primer encabezado es que somos nuevas criaturas, y el segundo encabezado es que hay cosas viejas y nuevas. Y antes de empezar con este estudio quisiera abordar en una introducción, en una pequeña sinopsis de lo que vamos a ver. Pablo escribió a los Corintios al menos 3 veces antes de esta carta. Esta carta se escribió probablemente alrededor del año 56, más o menos un año después de Corintios, desde el norte de Grecia, en la zona o en la región de Macedonia. 2 Corintios es la carta más personal de Pablo a una congregación. Es emotiva y llena de sentimientos de incertidumbre, frustración, compasión y alivio. Este aspecto emocional se debe a la estrecha relación de Pablo con los corintios. Pablo había fundado la iglesia en Corinto, había permanecido allí durante 1 año y medio, y este relato lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 18. Pablo los había visitado una segunda vez y les había escrito varias cartas antes de segunda a los corintios.
Los problemas que Pablo trató en su primera carta a los Corintios se superaron, por lo que Pablo les escribió para expresar su alivio. Sin embargo, surgió otro tema más personal. Se cuestionó la integridad de Pablo. Y Pablo había dado instrucciones para que la iglesia de Corinto tomara medidas disciplinarias contra un hombre culpable probablemente de incesto. Y eso ustedes lo pueden encontrar en 1 Corintios capítulo 5. Este hombre había desafiado públicamente la autoridad del apóstol, obstinándose en su pecado y comprometiendo el equilibrio de la iglesia. Entonces, Pablo relata su discipulado fiel y el intenso sufrimiento que ha experimentado a causa del Evangelio. Por otro lado, el texto que a continuación estudiaremos, la Biblia, la traducción de la Biblia a las Américas lo ha incluido en una sección dentro del capítulo 5 llamado La Nueva Criatura. Y quiero empezar el estudio con una siguiente ilustración. En su serie de preguntas cruciales, ¿qué significa nacer de nuevo?, nuestro hermano R.C. Sproul escribió que una vez conversaba con un señor que le dijo que quería aprender más de la fe cristiana. Él le dijo que se consideraba un cristiano y quería saber más acerca de lo que implica el cristianismo. Pero, advertía él, no quiero ser un cristiano nacido de nuevo. Evidentemente este hombre estaba en tinieblas. Y Sproul aclara que la frase cristiano nacido de nuevo en un sentido reducido y técnico es una redundancia. Y esto es así porque según el Nuevo Testamento, para hacerse cristiano primero uno debe nacer de nuevo. Entonces, Pablo declara que el creyente es nueva criatura viviendo en unión vital con Cristo, donde el Espíritu Santo le da una nueva vida y ya no será el mismo jamás. Habiendo dicho lo anterior, entonces pasemos a estudiar los siguientes encabezados. Y el primer encabezado que quiero esta noche tratar es que somos nuevas criaturas. Mis hermanas, una nueva criatura se refiere a la transformación de la persona en Cristo. Es una expresión que está relacionada con una nueva humanidad o un nuevo hombre. Una nueva criatura implica una renovación, un nuevo nacimiento, pero este nuevo nacimiento solo es efectuado por nuestro Señor y por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Pero para poder saber qué significa nueva criatura, es importante saber también qué es lo contrario a esta condición. Entonces, una vieja criatura es el hombre sin Cristo. Está muerto espiritualmente, está en completa oscuridad y no tiene la capacidad de ir a Dios. Pues a causa de su pecado, su voluntad, sus facultades, sus pensamientos, todo está totalmente oscurecido, dañado completamente a causa del pecado. Efesios capítulo 2 nos recuerda que nosotros, antes de ser salvados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa muerte espiritual significa que estamos apartados de Dios, el único que puede darnos vida y vida en abundancia. Entonces recordemos, mis hermanas, que esta muerte se dio en el jardín del Edén cuando nuestros antepasados desobedecieron la orden de nuestro Dios advirtiéndoles en Génesis capítulo 2 versículo 17. Génesis capítulo 2 versículo 17 dice lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esa muerte no se limitó solo a Adán y Eva. Ellos, por ser los primeros seres humanos y nuestros representantes, heredamos el pecado de Adán y el de Eva. Y el apóstol Pablo lo dice más concretamente en Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, mis hermanas, mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos salvó y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, haciendo alusión a Efesios capítulo 2 versículo 5. Ahora,
El apóstol Pablo inicia con una conclusión lógica en el versículo 17 diciendo lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La frase de modo que nos dirige a los versículos 14 al 16, que precisamente lo leímos, donde el apóstol Pablo nos enseña que todos los creyentes han muerto con Cristo y que ya no viven para sí mismos. Para entender qué es nueva criatura es importante detenernos en comprender qué significa estar en Cristo. Mis hermanas, estar en Cristo es un concepto mucho más profundo. Representa una relación íntima, significa ser parte de su cuerpo, es decir, unidos a Él por fe. Estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio en la cruz como pago por nuestros pecados y hemos creído en su resurrección. El apóstol Pablo nos profundiza más el término estar en Cristo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 28. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28, y este pasaje nos dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo les recuerda a los cristianos de Galacia que su nueva identidad se dio por cuanto colocaron su fe en Cristo. Ahora, ser bautizados en Dios, en Cristo, significa que fueron identificados con Cristo, habiendo abandonado sus antiguas vidas llenas de pecado y acogiendo totalmente la vida nueva en Cristo. Nuevamente, estar en Cristo, mis hermanas, es como la relación del pámpano que está unido a la vid. Y esto lo declara el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, en estar en Cristo o en Cristo, y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanas, si permanecemos en la vid y Él en nosotros, o dicho de otra forma, como lo menciona el versículo 17, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Ahora, ¿qué significa nueva criatura es? La palabra criatura en el original, o sea, en el griego, es ktisis, que significa creación. Y la nueva criatura hace referencia a que en verdad nuestra nueva naturaleza fue creada por Dios. No es que hayamos heredado una nueva naturaleza, o que cuando pusimos nuestra fe en Cristo tuvimos la capacidad de recrearnos a nosotros mismos, o que Dios hubiera limpiado nuestra vieja naturaleza. Mis hermanas, es que Dios creó algo nuevo en cada uno de nosotros, tanto en ustedes como en mi persona. El creyente es creado de nuevo, su corazón no es solamente enderezado, le es dado un nuevo corazón. Y Efesios capítulo 2, versículo 10, complementa una definición de lo que es ser nueva criatura. Porque somos hechura suya, o sea, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el libro de Juan capítulo 3 se relata la historia de Nicodemo, un fariseo que fue a ver a Jesús para que le instruyera acerca del reino de los cielos. Y Jesús le revela a Nicodemo que él podía pertenecer al reino de los cielos si personalmente nacía de nuevo, o sea, si era nueva criatura. Y que para entrar en él, o sea, en el reino de los cielos, se requiere de arrepentimiento y renacimiento espiritual. Entonces mire que Juan capítulo 3, versículo 3, el Señor lo retrata de esta manera. Él dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, mis hermanas, ser nuevas criaturas implica reconocer que antes teníamos una desastrosa manera de vivir, una vida llena de pecado, que éramos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa
y que éramos incapaces de vivir una vida conforme a las Escrituras. Pero por la gracia de Dios nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocimos que Cristo no solo era el camino, sino el único camino para vivir una nueva vida para Dios. Entonces, ahora que ya sabemos y que somos nuevas criaturas, estamos en un punto donde vemos las cosas viejas, las que hemos dejado de vivir, y las cosas nuevas, las que hemos empezado a vivir, vivimos y viviremos con Cristo. Entonces, con eso que acabo de decir, vamos a entrar a nuestro segundo encabezado, que son las cosas viejas y nuevas. El apóstol Pablo nos lleva a reflexionar en que, siendo nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas no deberían ser ya un obstáculo para vivir una vida que agrada a Dios. Las cosas viejas es todo lo relacionado a la manera en cómo vivíamos, cómo pensábamos y cómo abarcábamos cada aspecto de nuestra vida. Ahora vivimos una vida conforme a las cosas nuevas que el Señor preparó para nosotros para que pudiésemos glorificarle a Él. El que está en Cristo es la persona que por medio de la fe ha hecho suya la muerte y resurrección de Cristo. Dios ya no ve a la antigua persona que vivió antes de ser de Cristo. Las cosas viejas, dice Pablo, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra que traduce como son hechas tiene la idea de algo que comenzó en el pasado y que continúa en el presente. Uno que está en Cristo ha llegado a ser, es y continúa siendo una nueva criatura a los ojos de Dios. Ahora el apóstol Pablo concluye el pasaje diciendo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta declaración de Pablo, aquí él está dando a entender una alusión del libro de Isaías, capítulo 43, del versículo 18 al 19, que dice lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mis hermanas, las cosas viejas pasaron. Hace referencia a todo lo que fue de nuestra vieja naturaleza, el amor al pecado, a nuestras pasiones desenfrenadas, a hacer las cosas a nuestra voluntad. Mis hermanas, las cosas viejas pasaron nos lleva a reflexionar cómo éramos antes sin Cristo. ¿No es verdad? Las Escrituras nos recuerdan en Tito capítulo 3, versículo 3 lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Ahora, mis hermanas, como lo mencioné anteriormente, estar en Cristo significa ser parte de su cuerpo, y Cristo produce una radical transformación en la vida del creyente. En lugar de servir a su propio ego, el cristiano sigue a Cristo y responde a la ley del amor a Dios y al prójimo. Cuando somos una nueva criatura, hechura de Dios, o es decir, nuevas criaturas, nuestras vidas experimentan un giro de 180 grados. Ahora aborrecemos el pecado y quienes eran nuestros amigos ahora nos son hostiles. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno empieza a caminar con Dios y cuando uno empieza a amar la Escritura y uno empieza a apasionarse por la palabra de Dios, esa palabra tiene tanto poder en nosotros que nuestra manera, nuestra estructura de pensamiento cambia. La cultura en la que antes nos encantaba vivir ahora nos parece extraña, y de hecho nuestros amigos que aún son inconversos, cuando ellos empiezan a ver nuestros comportamientos, se empiezan a notar, y dice, ¿y fulanito de tal qué le pasó? ¿Y por qué fulanita de tal está hablando así? Y ya no se le escucha chismear, ya no se le escucha quejarse, ya no se le escucha estar diciendo vulgaridades, porque empiezan a notar un cambio y empiezan a chocar con nosotros por eso, porque ya nosotros ya no les acolitamos sus vulgaridades, de alguna manera nos incomodamos cuando empiezan a hablar con el doble sentido, cuando empiezan a hablar con groserías, cuando empiezan a decir vulgaridades, cuando se les sale un chiste raro y no como que vení, no,
no me parece bien, no me siento bien. Entonces, todas esos comportamientos de ellos ya nos empiezan como a incomodar y precisamente nuestros amigos, nuestros conocidos se vuelven un poco hostiles en esa parte. De hecho, mis hermanas, nuestro estilo de vida anterior a la conversión ya no es más que historia, porque las cosas viejas pasaron. Cuando lo nuevo ha llegado, notamos que nuestros propósitos, sentimientos, ideas son diferentes y hay nuevos sentimientos hacia las personas. Hay una nueva clase de amor hacia la familia, hacia los amigos. Hay una nueva compasión que antes incluso no se sentía por los enemigos. Hemos sido despojados del viejo hombre con sus hechos y hemos sido revestidos del nuevo, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 10. Entonces, mis hermanas, ahora que somos creyentes, les voy a hacer una pregunta. ¿No han notado que la vida en Cristo es una constante fuente de gozo y bendiciones diarias? ¿Han notado que cuando uno está en Cristo ya las cosas no le preocupan? Ya que si lo que antes nos dominaba porque queríamos tener el control de todo, ahora ya lo dejamos en manos del Señor porque entendemos que Él es soberano y que Él tiene el perfecto control de todo, que incluso cosas que antes nos apurábamos por hacer porque decíamos que es que quiero tener el control de esto, que yo quiero cambiar a esta persona, es que yo quiero que me entiendan. No, mis hermanas, ahora cuando estamos en Cristo, todo se nos vuelve un gozo porque sabemos y confiamos en que el Señor es soberano, en que Cristo es el que hace la obra en cada persona, en que Cristo es el encargado de cambiar a las personas, de cambiar el corazón con el poder del Espíritu Santo. Entonces ya nosotros experimentamos un gozo, experimentamos una paz, porque ya decimos, lo que antes yo quería hacerlo en mi poder y en mis fuerzas, ya el Señor lo hace. Y pues ahí es donde vienen las bendiciones diarias, no queriendo decir o no queriendo hacer relación a las bendiciones materiales, sino que hay una paz porque sabemos que las bendiciones diarias es que el Señor va a estar con nosotros en nuestras luchas, Él nos va a fortalecer en nuestras debilidades, si dejamos que el Señor haga la obra en nosotros. Ahora que estamos en Cristo, las cosas viejas han perdido su atractivo y han sido sustituidas por la nueva naturaleza mediante Cristo. Ahora podemos decir, las cosas viejas pasaron, en Cristo que murió y resucitó en mi lugar, soy una nueva creación. Ahora, mis hermanas, imagínense por un momento el gozo que había en el corazón de Pablo cuando escribió estas palabras. Pensemos por un momento en lo que él había sido en el pasado, y eso lo podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13, cuando Pablo le recuerda a su querido discípulo que él antes era blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero ahora, porque uno murió por todos, confiadamente podemos decir, las cosas viejas pasaron. En lugar de esto, hay una nueva criatura a quien Dios no mira como un pecador culpable. Y podemos darle gloria al Señor por eso. Ahora, mis hermanas, recordar las cosas viejas no nos debe motivar a que solo la gracia de Dios, recordar las cosas viejas nos debe motivar a que solo la gracia de Dios es la que nos sostiene para vivir la nueva vida que en Cristo tenemos. Y no debemos dar por sentado el hecho de que como ahora vivimos en la gracia, entonces estamos exentos o no estamos exentos de caer en las cosas viejas, pues tengamos en cuenta las palabras de Pablo cuando él dice que así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, mis hermanas, la invitación es, vayamos a Cristo para vivir siempre en dependencia de su poder. Y quiero concluir con este último apartado. En conclusión, mis hermanas, aprendimos que el estar en Cristo trae bendición porque somos transformados a su imagen y semejanza, somos hechura de Dios, somos nuevas criaturas para vivir en dependencia de Dios, ya no somos dominados por nuestra vieja naturaleza, no vivimos para nosotros mismos sino para Dios. Las cosas viejas hacen parte del pasado y las cosas nuevas son las que disfrutamos con Cristo y las que disfrutaremos con Él por toda la eternidad. La vida de Pablo es una clara evidencia de lo que él era sin Cristo.
motivado por su vieja naturaleza, él era un perseguidor de los cristianos, y cuando se encontró a cara con su maestro, con nuestro amado Cristo, su vida cambió por completo. El poder del Espíritu Santo cambió su vieja naturaleza y empezó a vivir para Cristo, anunciando su evangelio, y cómo este poderoso mensaje tiene la capacidad milagrosa de transformar todas las cosas viejas en nuevas. Y finalmente, mis hermanas, quiero terminar con un escrito de un autor anónimo que tiene por título "Tienes que nacer de nuevo". Y quiero que le presten mucha atención. El escrito dice lo siguiente: querido lector, ¿ha nacido de Dios? ¿Posee usted vida divina en su alma? Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted puede ser una persona moral, amigable, religiosa, pero aún así os es necesario nacer de nuevo. Usted puede ser honesto, respetable, sincero, pero usted tiene que nacer de arriba. Usted puede ser miembro de una iglesia y rendir culto regularmente en la misma, ser parte del liderato eclesiástico y después de todo ir al infierno degenerado. Usted puede hacer sus oraciones, puede leer su Biblia, pagar por su asiento en la iglesia, puede contribuir de su dinero y ser dejado fuera del cielo al final. No es religión, no es moralidad, no es reformación los que preparo a un alma para el cielo. Es la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha habido un momento en su historia en el cual haya pasado de muerte a vida? Considere, ¿celebra usted un segundo cumpleaños, el aniversario de su nuevo nacimiento? Si lo ha hecho, usted lo sabrá y otros lo verán. Pruébese a usted mismo y vea. No se engañe, os es necesario nacer de nuevo. El falso cristianismo abunda, una religión sin Cristo está a la moda. Amigo lector, mira que no hayas caído en esta trampa. Puede que vivas en paz, tu alma se encuentra en calma, puede que no sientas que estás en peligro, puede que no temas al futuro, y aún así tu alma esté sin vida, sin Cristo, no siendo apto para el cielo. Tu vida puede ser placentera hasta que en la hora de la muerte despiertes y veas que has sido dirigido, engañado a las puertas del infierno por medio de una religión sin Cristo. Una cosa te falta, os es necesario nacer de nuevo. ¿Es tuyo este nacimiento, esta vida divina? Cristo murió para procurarla, Él vive para impartirla. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así es como se obtiene. ¿Ha recibido usted al Hijo de Dios como su Salvador? ¿Ha creído usted que Jesús es el Cristo? Si así lo ha hecho, usted ha nacido de Dios. El conocimiento de esto viene a través de creer en la palabra de Dios, el sello al recibir el Espíritu Santo, y la evidencia se manifestará en la conducta. Haga la prueba por esto. La eternidad está a la mano. El cielo y el infierno están en la balanza. Os es necesario nacer de nuevo. Oremos.